Bienvenidos a un episodio más de Influencers Connect, el podcast. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Es más conocida como Empoderadamente, pero bienvenida Ángela Orrego Villacorta. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y gracias por decirme apellido completo, porque eso nunca sucede. Siempre me dicen Orrego o Borrego o cualquier otro apellido. Pero Orrego Villacorta es compuesto. Porque exacto. Entiendo que si tiene la rayita ahí es obvio, compuesto. Pero esa es mi lucha desde que estoy en el colegio. Así ¿Sí? que gracias. ¿Y por qué es compuesto? Es una larga historia, les va a dar un poco de cringe, pero mi abuelo lo puso compuesto porque mi tío abuelo fue alcalde de Lima. Entonces, para mantener el apellido. El Villacorta. Sí, el Villacorta. Terrible historia, pero bueno, en fin, ahí no está. No importa, o sea, me parece como... Siempre hay una historia atrás de los apellidos compuestos, entonces es chévere que la sepas, al menos. Sí, bueno, nos la recontra comentaron también, claro, ¿no? Para saberla, claro. Y ahí viene algo, ¿no? O sea, de hecho... hemos crecido en una sociedad siempre... Muy así, o muy impuesta también por lo que diría el abuelo, exacto. El papá, y los apellidos. O sea, en realidad mis apellidos no son nada compuestos, pero sí, o sea, tienen como toda una trayectoria. Y una tradición detrás. Claro. Machista. Exacto. Y ahí llegué yo, para romper con todo eso. Romper los círculos de mi familia, qué buena. Bueno, vamos a retomar las preguntas, pero justo se me vino este tema porque me acordé también de mis antepasados. Eres abogada, estudiaste Derecho, te especializaste en temas de género, igualdad. O sea, ¿cómo vino ese interés, ese conocimiento? Yo, de hecho, mi papá y mi mamá, los dos son abogados. Ay, no te creo. Entonces he crecido en una familia en la que constantemente se ha hablado de estos temas. Y es un poco rara esta historia, pero yo desde que tenía 7 años sabía que quería ser abogada. No te creo. A los 7 años le dije, eso es lo que me cuentan mis papás, obviamente yo no me acuerdo mucho, pero dicen que un día, saliendo del colegio, les dije, bueno, yo ya decidí que quiero estudiar, quiero ser abogada como ustedes. Y a partir de ahí es como... muy graciosa la historia porque yo estuve en 2 colegios, primaria en uno y secundaria en otro, pero en ambos los profesores todo el tiempo me repetían que yo era la defensora del pueblo. Desde chiquitita. Pelea en la que yo me metía para defender a la parte que yo consideraba que era, digamos, como la que menos podía defenderse. La más débil. La más débil. A mí las injusticias me enferman. A mí las injusticias me generan mucha incomodidad y mucha rabia, muy acuario de mi parte. Y desde muy joven los profesores me decían, tú eres la defensora del pueblo, ¿qué te crees abogada? Deja de meterte. Sí. Y de hecho en mi segundo colegio habían unos premios que se llamaban los Laureles de la Justicia. Me muero el pueblo, mejor dicho, me muero por el nombre. Claro, se llamaban los Laureles, ¿ya? Si han estado en mi colegio ya saben qué colegio es. Y a fin de año se premiaba y yo normalmente me ganaba el de la justicia. O sea, ya un poco predeterminada. La justiciera. Claro. Un poco predeterminada la historia, terminé el colegio y automáticamente postulé a la universidad, a la misma que mis papás, ¿no? Como ahí hay un tema de constelación familiar que hay que hacer. Pero bueno, me ingresé y demás y empecé con la carrera. Ingresé y no me gustó. Para nada lo que estaba estudiando. Y para mí una primera etapa, llamémosle así, de la universidad fue ir a conocer gente. Básicamente. Claro, y qué loco, ¿no? Porque desde chiquita tú decías estabas en un mundo en el que, no me imagino esas discusiones familiares de 2 abogados. No, nunca se puede ganar en mi casa. O sea, claro. Entonces, ¿cómo así fuiste también de repente con una... expectativas muy altas, ¿no? De una carrera que finalmente es una carrera. Obvio, o sea, creo que, claro. Y una carrera complicada. Claro, a mí me encanta leer, entonces digamos que todos los checks antes de empezar a estudiarlo yo los tenía, ¿no? O sea, iba diciendo, se tiene que leer un montón, me gusta. Tiene que ver con derechos humanos, me gusta. Tiene que ver con, qué sé yo, defender personas, me gusta. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, y también depende mucho en qué universidad te estudies, ¿no? De hecho, en la universidad en la que yo estudié era mucho más tirado hacia el lado empresarial y no tanto hacia el lado de derechos humanos, que es lo que a mí... Que era lo que te apasionaba desde chiquita, puedes defender a todos. Claro. Entonces, claro, a mí me tenías en una clase, no sé, de derecho tributario, en la que yo me estaba arrancando el pelo porque no sé ni sumar. Me muero. Y moría. Y bueno, yo básicamente no estaba conforme con lo que estaba estudiando y me cambié de carrera. Me cambié de carrera a diseño de modas. Fue un drama en mi familia. O sea, diseño de modas, claro. Sí, drama en mi familia. A mí toda la vida me ha gustado la moda. Y de hecho no es algo raro en las abogadas. Como hay muchas a las que nos encanta como las dos cosas.
Mi mejor amiga es abogada y siempre es como que... La ropita, ¿no? Le encanta. Exacto, le encanta vestirse bien, pero así como... Un montón de gente me decía, wow, pero es un salto abismal. Y yo decía, no tanto. O sea, sí, una carrera es creativa y la otra es de letras, pero en verdad en el fondo tiene un poco de sentido. Y luego de un tiempo, como 1 año y medio, más o menos, extrañé Derecho y decidí regresar. También otro drama en mi familia, porque mi papá me decía, me estás haciendo perder plata. Claro. Gracias a Dios, bueno, tenía el apoyo de mis papás que me ayudaron con eso. Igual tus papás de repente tenían ese bichito. Sí, no, mi papá... Como que quiero que mi hija sea abogada. Claro. Quiero que mi hija no sé qué. Yo creo que mi mamá, normal, mi papá, su sueño. Claro, básicamente. Claro. Y terminé Derecho, me fue muy bien en la carrera, me esforcé un montón también a comparación de la vez anterior y me fascinó, pero sí es verdad que en esa etapa empecé a meterme mucho más por mi lado, no es necesariamente en la universidad, a temas que ya me empezaban a interesar un poco más, también era más adulta, había pasado un montón de tiempo, yo cuando retomo la universidad era prácticamente la mayor de la promoción en la que estaba. Es que uno empieza muy chiquito, muy joven no tienes en la universidad, no tienes idea de qué estudiar. Y aparte, no tienes idea, o sea, puedes ir a tantas ramas de tu vida que a esa edad no sabes. Yo también me cambié de carrera, en verdad. Claro. O sea, es como demasiado común. ¿Cuánta gente termina estudiando una carrera y termina ejerciendo otra cosa porque genuinamente no se siente satisfecho con lo que estudió? Obviamente que está clarísimo decir que es un privilegio inmenso poder tener una carrera universitaria, pero sí, en mi opinión, comenzamos muy jóvenes. Hay como una tradición muy marcada de tienes que empezar a estudiar para que trabajes, para ser feliz, para tener hijos. Ay, como que un ratito como cambiemos, que ponle stop, ¿no? Claro. Sí. Déjennos pensar al menos, ¿no? La que a los 7 años que quería ser abogada, lo dice, ¿no? Pero bueno. Y cuando terminé Derecho, empecé a trabajar en el estudio de abogados de mi papá. Mi papá es un abogado bastante conocido en Derecho Laboral y Migratorio. Tiene una carrera impresionante y básicamente la rompe. Es un genio, básicamente. Entonces me puse a trabajar con él ya, de hecho, porque ya había terminado la universidad. Y me especializo en Derecho Laboral y Migratorio, que dentro de todas las ramas de Derecho era lo más vinculado a lo que me podía gustar, digamos. Dentro del derecho corporativo, obviamente. Claro. Porque me podría haber ido por derechos humanos y qué sé yo, pero igual en ese momento en mi vida yo estaba un poco perdida en la estratosfera todavía. Y tenías esa oportunidad también de poder... Y de aprender de él, ¿no? Que para mí es una bestia en lo que hace. Y me empezó a gustar, y me empecé a meter, y paralelamente en mi vida empieza a llegar esta información sobre el feminismo. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Yo sí he sido una persona que sin saber que lo estaba haciendo, sí solía cuestionar mucho. Mi mamá siempre me decía, deja de ser tan contestona, deja de repetir. Qué loco. Deja de responderme todo, ¿por qué cuestionas? No desde el lado de como, no lo hagas, sino como la típica que tu mamá te quiere corregir algo y tú le dices, pero ¿por qué está mal? Que no sé qué. Y para mi mamá era como que, ay, qué insoportable esta niña, pero yo desde muy chiquita era así. Y así llegó un poco el feminismo a mi vida y ya luego, poco a poco, me he ido especializando en temas de género, diversidad e inclusión. Claro. Y mezclé las dos cosas, ¿no? Claro, y qué loco cómo ha sido el proceso, porque tú misma, como dices, ¿no? Desde los 7 años quise ser abogada, viví en un entorno de 2 abogados, entonces para ti era algo como muy natural, pero tuviste este proceso de aterrizar a lo que realmente es estudiar una carrera, que de repente es súper complicado y a la edad que tenemos cuando salimos del colegio tenemos que escoger una carrera y tener el privilegio de poder hacerlo también. No es fácil, ¿no? Para nada. Y cómo así fue llegando el feminismo en tu vida también, ¿no? Entonces es un proceso que realmente uno piensa que uno ya es como que voy a hacer esto, ¿no? Pero en verdad no es así. No es así. Yo llamo al feminismo a mi vida, o el feminismo llega a mi vida en 2 momentos. Sí, en 2 momentos. En el primero, yo no sabía lo que estaba pasando y en el segundo sí. Cuando yo era muy chica, cuando estaba en el colegio, en los últimos años de colegio, yo tuve una pareja en la que viví violencia de género. Yo no sabía que era violencia de género. Claro, no tenías idea. Nadie sabía en esa época que era violencia de género, al menos. Suele suceder todavía que muchas chicas jóvenes de 15, 16 y 17 años no saben que están viviendo violencia de género. Y tuve, una relación violenta que duró algunos años. Gracias a Dios pude salir, gracias a Dios y gracias a mis papás también, porque ellos se dieron cuenta. Y habrán pasado unos 10 años aproximadamente, y un día mi hermana menor, que siempre la generación de los jóvenes es la que nos termina enseñando a nosotros, mi hermana menor un día me dice,
léete este libro. Tu hermana menor, qué locura. 6 años menor. Wow. 6 años menor. Y ella es brillante también. De verdad que mi familia, yo creo que soy la más bruta. O sea, no, para es una cosa impresionante. Y me dice, léete este libro y yo creo que te va a gustar. Es porque leen, por eso son brillantes. Sí, leemos mucho, en verdad. Y era Feminismo para principiantes de Nuria Varela. Un librazo así que yo dije, ¿qué es esto? Y me puse a leerlo. Y era absolutamente fascinante, ¿no? Claro. O sea, ¿Cuántos años tenías cuando tu hermana te dio? Yo creo que debo haber tenido 22, 23, claro, más tu o hermana menos. Era chiquitita. Claro, sí. No, y Ariana ya se había leído, pero... O sea, Simón de Beauvoir se había leído. Claro, Ariana, y otra cosa que no tenía sentido. Sí, más o menos... No, miento, te estoy mintiendo. Debo haber tenido 25, de repente, 25. Y Ariana, claro, 19. 19, ya, una cosa así. Que igual tampoco tiene sentido, ¿no? Pero bueno. Y empecé a leer y me empezó a interesar, y con otra amiga mía también, que también ya se consideraba feminista, les empiezo a preguntar cosas y me empiezan a recomendar lecturas, videos, y ahí un poco más empezábamos a consumir YouTube y qué sé yo, y habían un poco más de videos, y me empecé a meter, y ahí descubro que lo que yo había vivido era violencia de género, empiezo a reconocerme dentro de las historias de un montón de otras mujeres, y me empiezo a dar cuenta de que era una problemática real. Empiezo a leer historias de cosas en otras personas que yo no conozco, de situaciones que amigas mías me habían contado. Entonces digo, espérate, no entiendo. Lo que me contó tal amiga hace un año es lo mismo que le ha pasado a esta chica y a esta otra y a esta otra. Entonces me empiezo a dar cuenta que era, digamos, eso es un trabajo personal, ¿no? No es que yo lo descubrí, eso quiero dejarlo en claro, porque ahí no quiero que alguien diga, tú descubriste el feminismo. No, yo obviamente no, pero es un trabajo, o sea, que claro, que te choca, ¿no? Porque te das como una estampida. Sí, exacto. Y dije, esto realmente sucede, y no solamente sucede en el mundo, porque a veces vemos noticias y las sentimos muy lejanas a nosotras, sino que me ha sucedido a mí, le ha sucedido a mis amigas. Muy probablemente si hablara con mi mamá o con mis abuelas, que ya no las tengo, pero me contarían lo mismo, ¿me entiendes? Entonces yo dije, esto es una realidad, y es una realidad también en Perú, y es una realidad en mi círculo social y en muchos otros. Claro, o sea, sí, cuando dices, ¿no? O sea, de 5 amigas que tienes, puede ser que de esas 5, 3 hayan sufrido de violencia de género. Bueno, una de cada 3 mujeres ha sufrido de violencia de género. Abuso, o sea, es alucinante. Exacto. Y resuena demasiado, ¿no? En las mujeres. Entonces, qué bueno que llegó de esa manera a ti, y qué bueno que lo estás haciendo, como generando contenido de eso. ¿Cómo así nació esa idea de Empoderadamente? Sí, demoró mucho, no te voy a mentir, porque para mí hablar en público, aunque no lo crean, era algo que no sucedía. O sea, exposiciones en la universidad y yo podía quedarme callada, o tenía que aprendérmelo, pero así con el punto y coma para poder decirlo, porque si no moría directamente. De hecho, en exámenes orales hay algunos en los que no he respondido nada, por pánico escénico. Sí. Entonces, ponerme enfrente de una cámara para mí no era algo fácil, en lo más mínimo. Más allá del síndrome del impostor y demás de cosas que nos pasan a todas. A todas. Yo temblaba, sí me acuerdo. Pero así. Yo no era podía. Una cosa de locos. O sea, examen literal. Me da vergüenza porque mis tembladeras. Sí, el profesor al frente mío preguntándome algo que en mi cabeza ya lo estaba respondiendo, y yo así, no vas a responder nada, y no podía hablar directamente. Pero yo empecé a compartir noticias de temas de violencia de género en mi Instagram personal, que es privado. Y empezaba a compartirlas como porque me daba cuenta que, uno, la gente no sabía qué era el feminismo. Han pasado 5 años, la gente no sabe qué es el feminismo todavía porque te responden cualquier cosa. Hay mucha desvirtualización, no sé si es la palabra correcta, sobre lo que es el feminismo desde adentro también, pero también hay mucha ignorancia desde afuera, y como yo le llamo, ignorancia... digamos, personal, porque no hay una intención de poder saber más. Exacto, ¿no? De personas que sí tienen el acceso a la información. De las que no, ahí no me voy a meter yo, pero de las que tenemos todos un celular en la mano y puedes googlear lo que es, o leerte un artículo, es una ignorancia atrevida, en mi opinión. Y hay muchas mujeres, o sea, desde que nace esa ignorancia, ¿no? Olvídate, muchísimas. Entonces, yo empecé a compartir noticias porque me daba cuenta que mucha gente no sabía. Justo fue más o menos en la época en la que yo caigo en cuenta de lo que me había pasado, y de que lo que me había pasado había sido violencia psicológica, física, sexual. Y conversando con algunas amigas o recordando historias de amigas, me daba cuenta que ellas también lo habían vivido, pero nadie
Lo verbalizaba, claro. Exactamente. O sea, nadie lo contaba, nadie pedía ayuda o nadie había pedido ayuda y nadie transitaba un proceso de sanación tampoco, porque simplemente decidimos todas fingir demencia, como durante muchísimo tiempo todas las mujeres, de asumir como, no pasó nada, listo, y continúas con tu vida, pero no, es una herida que cargas y es algo horrible que nos pasa a muchas. O sea, para toda tu vida. Exactamente, peor, ¿no? Exactamente. En mayor o menor nivel, evidentemente, porque hay situaciones muchísimo más graves de las que me pasó a mí. Total. Hay muchísimas más leves seguramente también. Así que empecé a compartir información en stories de mi Instagram personal. Y un chico que conozco, que digamos, no es mi amigo ni nada, me dijo, me parece súper valioso lo que compartes, deberías considerar tener una cuenta. Así, como comentario al aire. Y yo dije, sí, no, yo no, qué vergüenza. Yo, qué roche. Yo ni sé hablar. No, qué vergüenza, no voy a poder, que no sé qué. Y un día, nuevamente, mi hermana menor, que es mi ángel de la guarda en mi vida. Solo tengo que hablar con nadie. Y ahora tengo un TED Talk. Y ahora tiene un TED Talk. Y mi hermana me dice, sí, hazlo, yo te ayudo. Entonces, como Mariana escribe muy bien y además, ella era mi editora al comienzo. Ella me ayudaba editando mis textos y todo. Y así comenzó. Y un día abrí Empoderadamente, no había cara, era solo texto. Y empezaba compartiendo como conceptos dentro del feminismo, ¿no? ¿Qué es violencia? ¿Qué es sexualización? ¿Qué es cosificación de la mujer? ¿Qué es sexualidad? ¿Qué es ESI? O sea, como pequeños conceptitos. Así nació, digamos, la cuenta. Yo hacía todo, yo hago todo hasta ahorita, que ya próximamente colapso y muero. No te preocupes. Pero empecé a aprender sola. O sea, me metí, ya lo hemos dicho, pero yo estudié Derecho. Yo nunca he estudiado marketing, nunca he estudiado diseño. Claro, aprender todo de... Gestión de redes sociales, o sea, nada. Es más, en un inicio del blog, creo, me funaron. Yo no sabía qué hacer, entré en crisis. Claro. Fue horrible, porque claro, era como, tú desde tu privilegio hablas de feminismo y reconozco plenamente que mi situación es de privilegio. Eso no quiere decir que no se deba hablar. Es más, yo siempre aliento a la gente a que todos hablemos de esto. Claro, es más, tengo estos recursos, debo usarlos para poder hablar justamente de porque eso. Si no me quedo en mi sitio de cruzada de manos y ¿qué genero? No hago ningún cambio al final. Y eso no sería muy acuario de mi parte. Entonces, nada, me empecé a meter como a tutoriales de YouTube para aprender ver cómo hacer. Qué es marketing. O sea, básicamente, qué es marketing, cómo se crea un post, cómo se usa Canva, cómo se edita. Hace relativamente poco, de nuevo, también cómo se edita un video en CapCut, cómo se hace. Claro. O sea, todo lo he ido aprendiendo sola, absolutamente autodidacta. ¿Qué es el SEO? O sea, yo decía, ¿qué es el SEO? Claro, ¿Por qué me están hablando de SEO? Aquí no entiendo. Ya me veías a mí metiéndome a investigar y todo para poder hacer que mi cuenta llegue a más personas. Claro, ¿no? Claro. Pero qué importante eso, porque tus ganas no eran de, no sé, quiero ganar dinero con esto. Quiero que la gente sepa de estos temas. Claro. Llegar y generar alcance por esos temas tan importantes para la sociedad, no solo para las mujeres. Y realmente valoro mucho eso, ¿no? Porque, gracias. O sea, siento que eran las ganas de, por favor, necesito que esta información no se quede en mi grupo de amigas. Claro, ¿no? exacto, o sea, exacto. Que sea y que resuene y finalmente lo has logrado. O sea, siento que estás generando contenido, educando, que mucho valor para todos, ¿no? Entonces, siento que todas tus ganas de investigar y hacerlo y buscar qué era SEO y buscar cómo hacerlo han dado un fruto tremendo, ¿no? Sí, ha sido bastante difícil, de hecho, porque no es fácil hablar de estos temas, menos en Perú, que es un país absolutamente machista y absolutamente violento, en donde este machismo no solamente se queda, digamos, internamente en las personas machistas, sino que necesitan exteriorizarlo, y el nivel de odio que hay en redes sociales. Yo creo que todas las creadoras de contenido, influencers, como quieran llamarle, tienen cierto nivel de hate. Hay algunas cosas brutales que podemos ver que le ponen algunas, pero sí me parece que en creadoras de contenido que hacen, valga la redundancia, contenido, ya sea feminista, ya sea temas de aceptación corporal, o algún tema vinculado a romper con los patrones que socialmente están establecidos de canon de belleza, de cómo debe verse una mujer, estereotipos o roles de género que debería tener una mujer, el odio que se manifiesta es brutal, ¿no? No, brutal, es terrorífico. Yo me acuerdo que esto ya lo he contado en otras oportunidades, pero a mí han llegado a decirme como, sé que vives en tal lugar, cuando saques a pasear a tu perro que es así, te vamos a atropellar. O sea, a ese nivel, ¿no? Ese nivel, por Dios decir mío.
que las mujeres somos seres humanos, ¿me entiendes? Claro. Y es un nivel, y justo era una pregunta a la que iba, o sea, qué difícil hablar de feminismo acá y qué difícil ponerlo en redes sociales, porque llega perro, periquito, gato y gato, no sé cómo se dice, perro, periquito, algo, y llega gente con mucho odio, mucho resentimiento y... O sea, acá hemos tenido también a Romy, que es sexóloga, y nos decía el acoso que ella tiene en redes sociales es alucinante. Sí, lo he conversado con Romina y es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Entonces es ponerte bien los ovarios y seguir hablando de esto tiene mucho valor, ¿no? Porque ¿cómo has manejado esa vulnerabilidad, ese sentimiento de caramba, tengo que seguir hablando por las mujeres, pero Dios mío, me están amenazando, ¿no? Me encantaría decirte que soy tan valiente que nunca me ha costado, pero no. Claro que hay momentos en los que ya el nivel de cansancio es absoluto y necesito parar. Es más, yo de hecho una época, bueno, por otra razón, porque tuve un tema de salud mental, paré el blog, pero una de las cosas que me llevó a ese tema de salud mental también era el nivel de afectación que tenía a través del blog y paré como por 1 año y medio. Por ahí esporádicamente publicaba... Justo leí ayer, lo publicaste por el Día de la Salud Mental, de la prevención contra el suicidio. Y yo tuve que parar porque además de que yo de por sí estaba mal en ese momento, exponerme a ese nivel de rabia colectiva, de verdad, no iba a ser sano para mí. Muy esporádicamente iba poniendo ciertas cositas, de repente un posteo. En esa época no habían reels todavía. Y cuando yo he retomado ha sido cuando yo ya me he sentido lo suficientemente fuerte como para volver a enfrentarme a esto. Eso, claro. Pero igual por momentos no puedo. O sea, por momentos igual digo... mi comunidad ya sabe que yo no soy la influencer que va a postear todos los días y que les voy a brindar contenido todos los días porque no se puede cuando haces contenido de este tipo. Me encantaría... No se puede. Es imposible. Aparte creo que hay toda una investigación. O sea, tú no puedes hablar de un tema... conociendo también la sociedad. Obvio. Que te pueden venir por muchísimos lados. Entonces... Hay que tener mucho cuidado para hablar de estos temas, hay que tener mucha entereza también para hablar de estos temas y sobre todo hay que estar informados. Entonces yo sí creo que estas 3 cosas son básicas, pero también una vez que pusiste lo que pusiste, que subiste tu reel, tu post o lo que sea, luego tómate un día para descansar y como limpiarte de esa energía que te puede llegar, buena, mala, lo que sea, porque también hay momentos en los que rebota tanto una noticia que los comentarios son tales, ¿me entiendes? Porque a mí algo que me encanta es que la gente sí se empieza a indignar. Hace unos años no se indignaban. Yo comencé en el 2019 con el blog. La indignación era mediana, digamos. Hubo un auge impresionante que fue más o menos por el 2021, en donde tengo mi TED Talk y demás, en donde todo el mundo era feminista, todas las marcas eran feministas y demás. Y luego... Chao, el feminismo ya no está de moda, ya no nos importa, como si genuinamente la situación hubiera cambiado. O sea, nada ha cambiado. Y claro, muy distinta sería la realidad, creo yo, de poder generar este tipo de contenido si yo personalmente tuviera apoyo de marcas, ¿no? Muy rara vez se da que alguna marca viene y me dice... Quiero hablar de ese tema. Claro, tenemos la campaña del Día de la Mujer, ven. Tenemos la campaña del 25 de noviembre, que es el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, ven. Pero en el resto del año... No, nada. O sea, no hay un compromiso real, por lo menos no de marcas que en mi opinión sí deberían generar un cambio por el nivel de impacto que tienen en la sociedad, pero yo no lo veo por lo menos. Me encantaría poder decirte, no me contratan a mí, pero contratan a otras, que también todo bien, pero no, o sea, no se ve. Es más fácil ir por lo suave, creo yo, y esto sí es una crítica y lo he puesto en mi blog también constantemente porque sí creo que vale muchísimo la pena trabajarlo hacia afuera, pero también hacia adentro. O sea, yo que tengo las 2 partes de, digamos, la creadora de contenido, pero también la abogada de empresas en el tema laboral, hay que cuidar mucho también los entornos internos de las empresas para ver que no haya violencia de género, que no haya acoso dentro sexual. De las empresas, ¿no? Exactamente. Entonces, como creadoras de contenido de este tipo de temas, claro que necesitamos apoyo económico, como hablábamos antes. No es que yo lo haga por eso, pero me serviría muchísimo también para poder... hacerlo por eso. Y también que más marcas se unan porque... A la lucha también. A esta lucha, porque finalmente, obviamente, lo hablan en días como el Día de la Mujer, como tú dijiste, pero de ahí se callan, ¿no? Es como LGTB también, apoyo a todas las cosas. Obvio. Sí. Exacto. Sí, o junio, que también es el mes de la cultura afroperuana, y ahí todo el mundo está llamando
la mayoría de creadoras de contenido afroperuanas, pero luego termina ese mes y desaparecieron, ¿no? Claro. Entonces, yo sí creo que como sociedad todos tenemos que ponernos un poquito más la peleita al hombro y empezar a apostar por este tipo de cosas, ¿no? Sí, y creo que es tan importante para ir creando algo, ¿no? Porque como tú dices, ok, sí veo que hay más gente que habla de este tema. Antes ni se hablaba del tema, pero los números siguen igual. Exacto. O peores, en realidad, ¿no? Entonces, los casos son más crueles. Claro. O sea, de hecho, la semana pasada ha sido una semana atroz mundialmente hablando, en donde hemos visto que, claro, al atleta la quemaron viva. El caso de Francia, en donde un esposo permitía que como 92 hombres violen a su esposa. O sea, ¿de qué estamos hablando? Aquí con el caso mediático que hemos tenido, en donde también todo el mundo ha saltado a atacar a la víctima, que te puede caer bien, te puede caer mal, puedes pensar lo que te dé la gana, eso es una cosa aparte. Pero el caso de violencia está puntual, presente. Exacto. Claro. No, es que la gente... y eso es lo que sabemos por los medios. Porque se reporta. Porque se reporta. Entonces, todo lo que podría no reportarse, porque hay lugares en los que los recursos no llegarían ni a que tengan un video. No, porque vas a denunciar y la misma policía voltea y te dice, no, o sea, no, anda a tu casa nomás, no te puedo tomar la denuncia. O desde que no te creen, ¿no? Exacto. Yo tuve abuso de niña y nadie en mi familia me creyó. ¿Me entiendes? Yo nunca denuncié tampoco porque yo decía, nadie me va a creer a mí, ¿me entiendes? Y si él es el amor de la vida de todo el mundo, es maravilloso, es divertido, es increíble, ¿cómo me van a creer a mí si yo encima soy la loca, celosa, malhumorada? O sea, también hay como uno todo... que es, claro, piensa, ¿no? Exacto. Yo recuerdo, yo tengo una hija mujer, entonces fue como que, oh, Dios mío, me tocó eso, trabajarlo desde... Obvio. Desde y tan chica, también, ¿no? Y es como, o sea, lo que veo y o sea, no sé, tiene 10 y yo ya veo temas injustos, por ejemplo, en el colegio, no sé, no voy a decir nada porque ya todo el mundo sabe el colegio, pero es súper bueno igual. Pero sí, o sea, es bien injusto. Te hierve la sangre. Sí, exacto. Obvio. Entonces sí, o sea, de verdad que admiro a las personas como tú que pueden dedicarse a esos temas, pero claro, hay que agarrarse como sociedad y ir porque yo sola, todo, no puedes, ¿me entiendes? No, o sea, es irreal, ¿me entiendes? Claro. Como, a mí me encanta mi blog y sí es mi pasión y es mi motivación y me encantaría poder vivir de esto y trabajar de esto, pero la realidad es que así vengan 35 marcas, imagínate, y me digan, bueno, Ángela, tú vas a hacer la cara en todas nuestras campañas, yo no voy a hacer un cambio, sola. Total. ¿Me entiendes? No sirve mi trabajo si no hay más gente que acompañe lo que yo estoy haciendo o más gente que crea que lo que yo estoy haciendo tiene un sentido también. Claro, y que resuene en la sociedad. Finalmente necesitas generar, o sea, no solo generadores de contenido, sino que marcas que se unan para que sea un mensaje más coherente. Más masivo y más también masivo. Para generar cambio, porque al final la campaña, el influencer, el creador de contenido, el mensaje, el banner, estar caminando por la calle y ver que se prende un panel, no te sirve de nada si genuinamente no está llegando a esa persona que ha vivido violencia o a esa persona que ha cometido violencia en algún momento y que tiene que reparar sobre lo que ha hecho, ¿me entiendes? Porque mucha gente, y eso es otro punto también, piensa que cuando hacemos o damos mensajes sobre feminismo, temas de género, temas de violencia, le estamos hablando a las mujeres, estamos hablándole a todos. A todos, ¿no? O sea, absolutamente a todos. Y es más, hasta yo me atrevería a decir que más a los hombres, porque puntualmente, y esto no es que sea un ataque, no es que quiera que la gente se lo tome personal, ni mucho menos, es que la mayoría de perpetradores son hombres. O sea, la mayoría de perpetradores en casos de violencia contra la mujer son hombres. Entonces, a quienes tenemos que ir es a los hombres. Es a los hombres. Y bueno, y a las mujeres que crían hombres. Exacto. A las abuelas, a las mamás. A las abuelas, a las mamás, a todo, ¿no? Porque va desde que eres niño. Tal cual. Y no, finalmente... No sé, pues, es que es un niño, no sabe lo que hace, ¿no? Y van creciendo de esa manera y obvio. Es bien cansador que no cambie, ¿no? Agotador. Y esa creo que fue una de las razones por las cuales yo también decidí hacerlo a través de redes sociales. Un montón de gente me decía como redes sociales, pero sí, en esa época Instagram era muy superficial al final, ¿no? Y yo dije, yo empecé a pensar y dije, pero si todo el día estamos en el celular y lo que más consumimos es el contenido que vemos en el celular, ¿por qué no podemos utilizar plataformas como esta para educar? O sea, ¿por qué tiene que ser solamente contenido que a mí me fascina también y yo te veo todo? Lifestyle, claro, no sé qué, pero bríndame todos los vestidos y toda la ropa que esté de moda porque me fascina.
pero ¿por qué no podemos también usarlos como plataformas de enseñanza? ¿No? A mí lo que me motiva mucho es justamente eso, dar educación, brindar información. Claro. A mí me has desasnado muchas veces. Muchas veces. Claro, de verdad. Gracias por verlo, porque en verdad es lo que hace que mi cuenta en verdad haya seguido creciendo. También ese es otro tema. Es difícil crecer en una plataforma así, porque el contenido no es fácil. O sea, yo intento hacerlo lo más digerible posible, porque dentro del feminismo también hay una gran corriente académica, que es absolutamente necesaria, obviamente, pero que quizás puede llegar a ser un poco densa al momento de leerla. Total. Un poco compleja, con palabras un poco difíciles. Y a mí, desde que empecé a trabajar digamos, en mi profesión, los abogados también solemos como, si alguna vez han tenido que ver algún tema con un abogado, yo no entiendo nada. La palabrería y lo que puedes poner en una línea te lo ponen en 7 párrafos y a mí eso me enerva, no me gusta. Entonces, tanto mi profesión como mi segunda profesión, digamos que es la creación de contenidos, yo siempre la he tenido bien marcada por esa línea. O sea, yo te lo voy a decir en fácil, porque yo no estoy hablando con alguien que necesariamente sabe de lo que le estoy hablando. Claro. Así como ya le hablo a mi cliente, y mi cliente no es abogado, porque no tiene idea de todo el proceso que vamos a tener que hacer con el desplazamiento de trabajadores extranjeros para venir. Y si yo le empiezo a hablar en todos los términos legales, va a voltear y me va a decir, no entiendo nada. Ángela, ¿qué me estás diciendo? O sea, háblame en español. Lo mismo hago en el blog. O sea, yo acá parto de la premisa de que aquí no hay feministas. Aquí nadie sabe qué es el feminismo, nadie sabe qué es la violencia. Entonces yo te voy a enseñar de qué estamos hablando, cuál es la realidad del país, por qué es necesario aprender sobre feminismo. Eso es básicamente. Claro, y eso es lo importante porque estás poniéndolo en un lenguaje para que, o sea, masificar el entendimiento, por así decirlo, ¿no? Porque mucha gente igual lo puede tener como, el feminismo, y finalmente no sabe qué es, o finalmente el empoderamiento, o tomar decisiones. Que para ti las decisiones han sido desde tu familia tan estructuradas, o para ti era algo que estaba bien, romper ese círculo finalmente de, oye, no está bien cómo me han criado, ¿no? Y debe ser difícil también para todos darte cuenta de eso y decir, ok, quiero aprender más, quiero empaparme de este tema para, no sé, o mis generaciones o mis amistades o lo que pueda yo ayudar genere un cambio, ¿no? Claro. Entonces sí es importante, creo. Y qué difícil que sea en redes sociales, todavía sigo diciendo el tema, ¿no? Qué admirable es. Sí. ¿Y qué recomendaciones le podrías dar a un generador de contenido que, o sea, quiere hablar de estos temas, quiere hablar de feminismo, quiere hablar de empoderamiento, o finalmente quiere hacer un cambio, ¿no? Ante la sociedad? Justo me dio risa cuando conversamos sobre la pregunta, porque hace, que habrá sido 2 días, me preguntaron exactamente lo mismo. Una chica que quería comenzar su cuenta hablando de temas de género. Te lo preguntó por DM, por DM, ¿sí? Qué lindo. Y le dije algunas cosas que vamos a dividirlas como en 2 columnas. Las primeras, que creo que son las medio básicas, como, en mi opinión, yo me hago también muchas bolas con que la cámara esté bien, tenga el mejor celular, Eso no es necesario. Sí. No es necesario. O sea, con una buena cámara, digamos que funcione medio bien, una ventana que te dé buena luz, y hacer tu guión medio bien armado y hablar, naturalidad. O sea, para mí lo más importante dentro de redes sociales es que seas natural, que seas tú mismo. Eso, digamos, en el tema como gadgets que necesitas para crear. Claro, para poder crear ese contenido. Ahora, para crear contenido feminista puntualmente, yo creo que mucha información. O sea, muchísimo. Es una chamba. O sea, de verdad es una chamba. No es tan fácil como salir y empezar a hablar de lo que te dé la gana, porque desafortunadamente si quieres hacer este tipo de contenido tienes que estar informado, si no vas a ser irresponsable y puedes caer en muchos errores que desafortunadamente también pueden repercutir erróneamente en otras personas. Total. Entonces tienes que tener cuidado. ¿Y qué tipo de información puedes buscar? Exacto. Porque en Google puede haber cualquier cosa, ¿no? Entonces no es solo información, por así decirla, que sacas en internet. Claro, ¿no? Exacto. Eso siempre datos obviamente chequeados, fuentes bien chequeadas. No, como bien decías tú, no vas a encontrar la primera noticia en Google de www.platanito.com y decir, listo, acá tengo mi noticia. ¿no? Porque no. Y sobre todo fuentes con data real, claro. ¿no? Que eso también, o sea, bueno, yo le explico a mi hija, lo que ves en internet no siempre... Claro, ahorita es real, claro, ¿no? Ahorita hay una gran corriente de lo vi en TikTok. Bueno, tú no sabes si la persona que está en TikTok te está diciendo las cosas que son verdad. O sea, te está diciendo algo que de repente se amolda a lo que tú crees y por eso crees que es verdad. Pero ¿es verdad de verdad?
Esa es la gran pregunta, ¿me entiendes? Total. Eso uno. Lo segundo, estar bien en temas de salud mental, porque el nivel de odio al que puede llegar sí es fuerte. Siempre priorizarte a ti. O sea, tu cuenta es hermosa, seguramente lo que vas a crear va a ser maravilloso y absolutamente necesario, pero a mí me costó mucho entender que primero estaba yo antes que empoderadamente. Total. O sea, primero es Ángela antes que empoderadamente. Y eso es importantísimo. Claro. Y bueno, o sea, no todo el mundo tiene... O no todo el mundo tiene el privilegio de poder ir a terapia o al psicólogo. Obvio. Y todo. Es más, la minoría es la que puede ir a terapia. Pero ese trabajo interno de saber en qué momento tienes que parar también, ponerle ¿no? un freno o simplemente directamente desactivar comentarios si no los quieres leer. No meterte... Yo tengo muchas amigas mías que me dicen, yo no leo nada. Yo no puedo, por ejemplo. Yo veo algo y ya me ves ahí peleándome en TikTok respondiendo con la gente. Y es un ignorante, ponte a leer un libro. ¿Me entiendes? O sea, como me hierve la sangre. Pero también he aprendido que lo veo, digo, bueno, ignorancia elegida, problema de esta persona, yo no me voy a meter. Que viene desde algo de esa persona yo converso o puedo llegar hasta incluso a debatir con alguien que no piense lo mismo que yo, pero si esa persona tiene la intención de entender mi punto de vista, no necesariamente compartirlo, pero por lo menos querer entenderlo para generar algo positivo. Pero si hay alguien que directamente me está hablando de que tal persona que ya comprobada o fehacientemente es un agresor, no lo es y que lo dejemos tranquilo, ya no me voy a meter a conversar ahí. Total. No hay manera. Ya sabes que por ahí no vas a no vas a lograr nada. Y creo que ese sería mi último mensaje también, porque al crear contenido feminista también te vas a enfrentar a que tu mismo círculo social cambie un poco, porque tú... Y te lo digo por experiencia personal, o sea, yo adoro a mis amigos y los quiero un montón, pero hay un montón de gente con la que ya no suelo verme tanto, o ya no suelo parar tanto, porque nuestra forma de ver la vida ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, amigos de colegio, de universidad, que cada uno va creciendo y te vas abriendo por el camino. Y claro, yo soy la feminista o feminazi, como suelen algunas personas llamarme erróneamente. Cero feminista. Y bueno, me importa un pepino, te soy honesta. Entonces es como que, la densa, ya llegó. Si decimos un comentario así, va a venir a molestar. Entonces también hay que entender un poco que si tú vas a tomar, de cierta manera, también vas a agarrar la bandera, hay mucha gente a la que no le va a gustar que lo hagas y tienes que hacer las paces con eso. O sea, decir, listo, hasta acá nomás. Hasta acá nomás. Y hacer las paces contigo misma también, ¿no? Exacto. Poner tus propios límites. Exacto. Porque no quiero escuchar esta conversación. A mí también me ha pasado que en, no sé, mi crecimiento como persona y, no sé, emocional y todo, he tenido que decir a gente, oye, ¿sabes qué? No quiero parar contigo. Claro. Sorry. Y es horrible. Mi familia también. Claro, o sea, tal cual. Tíos, no quiero ir a ese cumpleaños porque... Y es súper fuerte y es doloroso y es triste. Y eso a mí me ha estado pasando en los últimos años mucho. Y por eso retomé mi terapia también, pero porque es muy doloroso decir, las amistades que he cultivado durante tanto tiempo, en verdad, una está aquí y yo estoy acá. O sea, y no es que, a ver, uno no esté mejor bien, que otra. No, en lo más mínimo. Son formas distintas de pensar. No creo que nadie vaya a pensar que está bien. Tampoco estoy diciendo que haya mantenido vínculos con alguien que diga que está bien que le peguen a una mujer, porque en lo más mínimo tendrías ese vínculo. Claro, o sea, nunca lo hubiera tenido, pero sí es una cuestión de que yo intento comportarme de una manera o mantener como las convicciones que tengo ahora, y hay mucha gente que no le toma tanta importancia a esas cosas, y está bien, cada quien que viva como le dé la gana. Pero sí tienes que entender de que van a haber personas que eso no les va a gustar de ti, y como tú también decías, a ti te va a empezar a enfermar escuchar esas cosas, ¿no? O sea, como te empieza a generar como una molestia, o llegas a tu casa absolutamente drenada. A mí me pasaba mucho que llegaba y le decía a mi enamorado como... no Dios, puedo más con esto, no sabes los comentarios que han hecho, me he tenido que morder la lengua, he tenido que quedarme callada porque no, o sea, ¿cómo le contesto al tío de no sé qué? ¿Cómo le contesto al papá de fulanita? ¿Me entiendes? Exacto, claro, y te enerva. Yo estuve casada con un árabe y era muy complicado para mí ir a almuerzos familiares o cosas así y que mi hija esté presente. Claro. O sea, porque yo puedo manejar eso, coger la situación y sacarla. Claro. Pero una niña que esté viendo esto, absorber, dije... Y es difícil hasta ahora, porque finalmente es su papá. Claro. Pero sí, o sea, sí pasa muchísimo que es como... El tema cultural también es otra cosa. No, es otra cosa. Claro, y muy son complejo. Criados así, es súper complejo. De hecho, yo tomé una decisión de separación porque ese tema me estaba afectando a mí ya mucho.
pero él es un excelente padre, es una excelente persona, es crianza, ¿no? Exacto. Pero también, bueno, ya no vamos a quedar en esos temas, pero sí es lo caso como ya uno tiene que ir viendo sus amistades, ir viendo por dónde va y por dónde no va. Claro, entonces, porque si tú no puedes hablar de las cosas que a ti te interesan, o tú no puedes voltear y corregir a alguien, imagínate, que nadie está diciendo que tú estás... A mí me pasaba mucho que era como que, ay, tú nos corrijas porque tú piensas que estás por encima. No. O sea, no quiero es eso. hacer algo mejor en la... A mí me pasaba con mi abuelito, pobrecito. Claro. O sea, no es que tú creas que estás por encima, sino que si te mandas un comentario absolutamente racista, estoy en la obligación de voltear y decirte, oye, ¿qué te pasa? Claro. Hermana, ¿me entiendes? Como, calma, ¿qué fue con este comentario? No digas eso. Eso no quiere decir que yo diga, yo soy más inteligente que tú. No. Todos estamos en diferentes niveles de deconstrucción, todos. Hay gente que está aquí, hay gente que está aquí, hay gente que a mí me lleva la vida entera, ¿me entiendes? Pero lo estás haciendo por el bien de esa persona. Exacto. Hay gente a la que le importa que le digas eso y hay gente a la que no le interesa corregir en lo más mínimo ni el racismo, ni el clasismo, ni el sexismo, ni el machismo, misoginia, nada, ¿me entiendes? Claro. Entonces también, como tú dices, es muy importante, yo creo, empezar a entender que hay círculos en donde vas a permanecer y hay círculos en donde ya no perteneces, que eso me dijo mi psicólogo y para mí fue una maravilla escucharlo, porque no es que te excluyen, es que tú te mereces irte, porque no te está haciendo bien a ti. Y eso es importantísimo para tu propia evolución, ¿no? Que creo que es un tema muy, muy recurrente en alguien que, bueno, cultivas esas amistades y todo, pero no pasa nada. O sea, poner tus propios límites no pasa nada. Decir, los adoro, pero no me está haciendo bien o no es lo que quiero para seguir evolucionando en la vida, ¿no? O seguir creciendo en conocimiento, finalmente, ¿no? Tal cual. Ay, me encantó esta entrevista. A mí también, Ángela, siento que podríamos seguir volando. Si no tuviera el ventilador en la camarita, diría que podemos seguir más tiempo. Muchísimas gracias por estar acá, por tu tiempo. Yo no sé cómo haces para organizarte. Era una pregunta que ya no la pregunté, pero... La respuesta es no me organizo. Nadie se organiza. Yo existo nomás y fluyo. Sí, porque la organización no está conmigo. No se puede. Es que hay demasiadas cosas. Demasiado. Pero muchísimas gracias por tu tiempo, por venir. Me ha encantado este episodio y espero en algún momento poder que vuelvas y darle más al tema. Yo feliz. Gracias a todos y gracias por verlo. Adiós, muchas gracias. Gracias.